¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Yo sí. Profe. Ya. Entonces, ¿ven la salida del cuadro principal de Stata? Sí, Sí, profe. profesor. Ya. Bueno, ahí hay una regresión logística. Pueden ver ustedes Logit, en que se está modelando la variable dependiente mujer, dadas ciertas variables independientes, que en este caso son edad 1 la variable, manif, es decir, que haya asistido o no asistido a una manifestación, y ocupado, es decir, si está ocupada o no. Antes modelábamos la variable manif, es decir, la probabilidad de que una persona hubiese asistido a una manifestación o no, dadas ciertas características. Ahora vamos a modelar la variable mujer, es decir, la probabilidad de que una persona sea mujer, dadas ciertas características. Bien, entonces, esta es la salida de la regresión logit principal. Bien, coeficientes normales, ahí están. Entonces, quiero que ustedes reproduzcan esta regresión en su stata. Y la primera pregunta es la siguiente. Nuevamente son las 10:30. A las 11:20 nos vamos a juntar para revisar cómo debieran ser las respuestas. ¿Ya? La idea es que cada uno trabaje como si estuviese respondiendo la pregunta en la solemne. Entonces, la primera pregunta es, acá, de acuerdo al cuadro de salida de la regresión logística, interprete la significancia general del modelo y la significancia de cada variable del modelo y el efecto de cada variable independiente en la variable dependiente mujer. Interprete significancia general del modelo, interprete significancia de cada variable, interprete el efecto de cada variable independiente en la variable dependiente mujer. Esa es la primera pregunta. Con esta salida. La segunda pregunta es, Profe, ¿qué base de datos es esa? ¿en la misma base de datos panel 10? Ya. Gracias. En la misma. Aquí lo único que estamos haciendo es cambiar la variable dependiente. En vez de poner la variable manif, ahora es la variable mujer, pero el resto de las variables son las mismas. Y los valores los mismos. Ya. La segunda pregunta. Si ustedes se fijan, la segunda salida que tenemos es la salida de efectos marginales. Tenemos la salida de efectos marginales. La pregunta aquí es, interprete significancia de cada variable e interprete el coeficiente de y de x de cada variable. Interprete significancia de cada variable e interprete el coeficiente de y de x de cada variable.
Y la tercera pregunta en esta parte es: calcule la probabilidad de que una persona sea mujer dado que tiene 50 años, asistió a una manifestación y está ocupada. Calcule la probabilidad de que una persona sea mujer dado que tiene 50 años, asistió a la manifestación y está ocupada. 2. Calcule la probabilidad de que una persona sea mujer dado que tiene 20 años, no asistió a la manifestación y no está ocupada. Calcule la probabilidad de que una persona sea mujer, dado que tiene 20 años, no asistió a la manifestación y está ocupada. 3. Calcule la probabilidad de que una persona no sea mujer. Calcule la probabilidad de que una persona no sea mujer, dado que tiene 45 años, asistió a la manifestación y está ocupado. Esas tres probabilidades, por favor, calculen. Ya, esa es pregunta de solemne. Pregunta regresión logística de solemne. Tienen hasta las 10:20, es decir, tienen 40 minutos para responder. Profe, disculpe, ¿le puedo pedir que repita las A, B y C? Es decir, 50 años, manifestación y ocupada. Claro, que sea mujer, es decir, que P sea igual a 1, dado que tiene 50, asistió a la manifestación y está ocupada. La segunda, que sea mujer, la probabilidad de que sea mujer, dado que tiene 20 años, no asistió a la manifestación y no está ocupada. Y la tercera es que la probabilidad de que sea hombre o que no sea mujer, probabilidad de que no sea mujer, dado que tiene 45 años, asistió a la manifestación y está ocupada. Ya, gracias, profe. Ya, bien concentradito. Y las probabilidades al final no las calculen con el PR Evalue, ¿eh? Calcúlenlas a mano, porque la solemne va a ser cálculo a mano, no van a poder calcular con el PR Evalue, porque no van a tener las bases de datos para trabajar.
Bien, ¿cómo vamos? Damos 2 minutos más y partimos con la revisión. Ya, a las 11:25 vamos a partir. Ya, partamos. Bien, tenemos la regresión logística de la variable mujer como variable dependiente y con las variables edad 1, manif y ocupado como variables independientes. Significancia general del modelo. Significancia general del modelo. Ignacio Chuaki. Dígame, profe. Ya. Díganos qué respondió la interpretación general del modelo. Significancia general del modelo. Ignacio. Ignacio Chuaki.
Que sí es significativo, profe. Se rechaza la hipótesis nula. Porque Ya, chi es 0. ya. A ver, aquí el comentario deberá ser muy similar a lo que comentamos en regresión múltiple. En cuanto a la significancia general del modelo, el valor del dice, profesor, la variable explicada es 6%, pseudo y r cuadrado son equivalentes. A ver, habíamos dicho también, el pseudo r cuadrado no tiene la misma interpretación en regresión logística que el r cuadrado ajustado en regresión lineal. Aquí no podemos decir que la variable o que la variabilidad o varianza en la variable dependiente es del 6,64%. No se interpreta así. No. En regresión múltiple sí, esa interpretación es directa, pero aquí no. El pseudo R cuadrado no nos dice nada para un modelo en particular. Lo que sí nos dice el pseudo R cuadrado es cuando tenemos dos modelos, ¿cierto? Aquel R cuadrado mayor nos dice que ese modelo tiene mejor ajuste que el otro modelo que tiene un R cuadrado menor. ¿Ya? Que se entienda bien eso. Ya, veamos ahora. Dayana Vega, ¿está? Sí, profe. Ya, Dayana. A ver, entonces, ayúdanos usted. Interprete los coeficientes. Primero, la significancia de los coeficientes de las variables edad 1, manif, ocupado y la constante. Cuéntenos. Ya lo que coloqué yo fue que todas las variables son significativas, por lo tanto, para efectos del modelo, las variables sí tienen importancia para explicar la probabilidad de la variable de manifestación. Por lo tanto, se incluyen las tres variables en el modelo. Ya, ojo, la variable mujer, no estamos modelando manif ahora. Ah, verdad. Estamos modelando mujer, no se confundan ahí, ¿eh? Ah, sí, ¿Ya? también eso. Bien, Dayana, en general, en comentario, pero ojo con cuál es la variable dependiente que estamos modelando, para que no nos vayamos a caer ahí, ¿ya? Pero Ya, sí, profe. así es, de acuerdo al estadístico Z y a las probabilidades o p-valor del estadístico Z, se puede observar que todas esas probabilidades, los p-valor, son 0.000, es decir, son menor al 1% o son menores al nivel de significancia del 1%. Por lo tanto, quiere decir que para cada uno de los coeficientes, incluyendo la constante, se rechaza la hipótesis nula de que ese coeficiente es igual a 0. Y como bien lo dijo Dayana, una buena forma de decirlo es, en este caso podemos ver que todas las variables son importantes en el modelo para explicar la probabilidad de que una persona sea mujer, dadas ciertas características. Bien, ya. Ahora quiero que Luciano Fuentes Pizarro. ¿Está Luciano Fuentes Pizarro? No está. José Cordero Marín. Sí, profesor. José.
José, entonces usted ayúdanos a interpretar los coeficientes de cuadro de salida de la regresión logit. ¿Ya? Los coeficientes. Profe, ahí tengo una duda, porque no es como en la regresión múltiple que uno llega y dice que, por ejemplo, la edad, por cada año adicional, disminuye en un 0,89% la probabilidad de que sea mujer. ¿O sí? Bueno, eso lo hemos dicho ya varias veces en clase. Díganos usted cómo lo interpreta y yo le diré si está bien o está mal y lo corregimos. Puse de en la edad, por cada año adicional, posee un 0,89% menos de probabilidades de que sea mujer. Con manifestación puse que si la persona asistió a una manifestación, posee un 35,42% menos de probabilidades de ser mujer. Y si la persona está ocupada, posee, es que ahí, ese no sabría cómo decirlo. 125%. Es que por eso, porque al final sería eso elevado, no sé. Bien. Gracias, Kevin, perdón, gracias, José. Su interpretación y comente está errado. Sí. ¿Ya? ¿Quién se ofrece? ¿Quién se ofrece a la una? A ver si no me equivoco, los coeficientes no son directamente interpretables la magnitud, pero sí el signo. Entonces estarían inversamente correlacionados la edad, la asistencia a la manifestación y el nivel de si está ocupado o no con respecto a la variable independiente, o sea, dependiente. Eso es correcto. ¿Quién comentó? Ignacio. Sí, profesor Ignacio. Ignacio Rossi, sí. Esa interpretación es correcta. Cuando tenemos la salida de una regresión logit, esos coeficientes que aparecen ahí, si ustedes se fijan, dice coef, aquí dice coef, ¿ve? ¿Viendo la pantalla principal de Stata? Sí, profe. profe. Cuando nosotros corremos una regresión logística con este comando logit, vamos a tener en el cuadro de salida coeficientes coef, ¿cierto? Coeficientes coef. Ya hemos dicho varias veces también que estos coeficientes no son directamente interpretables en magnitud, pero sí en sentido. Es decir, el signo sí es interpretable. Bien, entonces aquí lo que podemos decir es que, de acuerdo con los coeficientes discúlpenme un minuto, por favor.
¿Ya? Entonces, discúlpenme. Entonces, cuando tenemos esa salida, los COEF, la magnitud del coeficiente no es directamente interpretable. Lo que sí es interpretable es si es significativo o no, es decir, si es distinto de cero, estadísticamente hablando, y el signo. Entonces aquí nos diría que mayor edad, recuerden, cuando tenemos una relación inversa, eso significa que a valores altos de una variable tenemos valores bajos en otra variable. Entonces, a mayor edad, disminuye la probabilidad de que la persona sea mujer. Cuando manif cambia de 0 a 1, es decir, cuando la persona asiste a manifestación, la probabilidad de que sea mujer es menor. Cuando la persona está ocupada, es decir, cuando la ocupación cambia de 0 a 1, la probabilidad de que la persona sea mujer también es menor. Y eso está dicho por el signo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. ¿Están viendo ahí la salida MFX, Marginal Effect of the Logic? Sí. Sí, profe. Aquí recuerden, estamos obteniendo coeficientes de I de X, que son los efectos marginales de cada una de las variables independientes sobre la variable dependiente de mujer. Entonces, ¿quién se atreve, quién se lanza con esta interpretación? Ahí sí serían interpretables con magnitud, ¿o no? Así es, aquí se interpreta la magnitud y el signo. ¿Quién se lanza? Entonces sería que por cada año extra que tiene la persona, tiene un 0,2% menos de probabilidad de ser mujer. Después con manifestación sería que si asistió a una manifestación tiene un 8% menos de probabilidades de ser mujer, y que si la persona está ocupada tiene un 30% menos de probabilidades de ser mujer. Bastante bien, bastante bien. Aquí la interpretación es cuando tenemos efectos marginales, es la salida, es decir, cuando en esta columnita vemos de I de X, nosotros ya de inmediato sabemos que esta tabla es de efecto marginal. Entonces, sí puedo interpretar varias cosas. Primero, que los tres coeficientes son significativos. Aquí está, ¿ves? En el P de Z. Los tres coeficientes son significativos. Después paso a interpretar. Tengo signos negativos para las tres. Bien, tiene efecto negativo sobre la variable dependiente. ¿Y cuál es ese efecto? ¿Cierto? El efecto marginal se refiere a qué pasa con la variable dependiente cuando mi variable independiente cambia en una unidad, Entonces, aquí decimos, cuando la edad aumenta en una unidad, cuando la edad aumenta en una unidad, entonces la probabilidad de que la persona sea mujer disminuye en un 0,22%. 0,22 puntos porcentuales estaría perfectamente dicho, en 0,22 puntos porcentuales. ¿Ya? Análogamente, cuando manif aumenta en una unidad, dado que sabemos que manif es una variable discreta y toma valores 0, 1, ¿cierto? Cuando manif aumenta en una unidad, es decir, cuando va desde 0 a 1, entonces la probabilidad de que la persona sea mujer, disminuye en 8,8 puntos porcentuales.
Y cuando la persona está ocupada, es decir, cuando ocupado va de 0 a 1, es decir, cuando la persona va de desocupada a ocupada, entonces la probabilidad de que esa persona sea mujer es menor en un 30,33 puntos porcentuales, o disminuye en 30,33 puntos porcentuales. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Súper. ¿Qué valor de probabilidad les dio en el primer ejercicio? 29.7%. ¿Quién lo calculó? Cristóbal, ¿Cristóbal? yo. 29,7%. ¿Ese valor es correcto? ¿A alguien le dio un valor distinto de ese? Muy parecido. Eso, mire, si trabajan al tercer decimal, aproximando coeficientes al tercer decimal, no debieran tener valores muy distintos, ¿ya? ¿Alguien le dio un valor muy distinto a ese o no lo pudo calcular? Ya, el segundo ejercicio. Para una persona de edad 20 que no asistió a manifestación y que no está ocupada. 44%. A mí también me dio 44. ¿Qué se pide ahí? Ahí se pedía Que sea mujer, la 20 probabilidad de que una. años Sí. No, que y tenga 20 años, que haya asistido, o que no haya asistido a una manifestación y que estuviera y está ocupado. ocupado. Que esté ocupada. Ya, y les dio 44. Ya, sí, eso está bien. ¿A alguien le dio un valor muy distinto a eso? ¿Alguien que no haya podido llegar a ese valor? Disculpe, ¿cuáles eran las características del individuo? ¿20 años? Manif ¿Qué más? 0 y ¿Ya? ocupado 1. Ah, Manif 0 y ocupado 1. Y la última pedíamos para una persona de 45 años que había asistido a una manifestación y que estaba ocupado. 69,47. Ya eso pedíamos la probabilidad de que No sea no mujer. fuese mujer, ¿verdad? Sí. Sí. Ese es el Sí. valor. Sí, ese es el valor. 69,38, 69,47. Sí, ese es un buen valor. Bien. Profe, ¿Sí? ya que estamos cerrando, tenía un par de dudas un poquito chicas. La primera es si va a haber ayudantía y si no se ha podido conseguir, está bien. Pero la segunda es un ejercicio que quedó un poco inconcluso la clase pasada que dice verifique los supuestos de normalidad de residuos, homocedasticidad y multicolinealidad. ¿Ya? Podría ser un repaso muy rápido de 5 o 10 minutos de dónde encontrar esos datos y cómo se interpretan. Sí, eso lo vimos detenidamente en las clases. Si usted va a revisar las clases de regresión lineal, ahí lo va a encontrar. Están grabadas las clases. Es que la vi en las primeras, pero no como con los datos arrojados. Tal vez no encontré la clase específica, pero empecé a buscar en Claro. las primeras clases. Alguno de sus compañeros seguramente la tiene. Y además en el texto de regresión lineal está completísimo. Sí, sí me acuerdo para la tarea, ¿Ya? pero a efectos de la prueba no podría mostrarnos con los resultados arrojados por una regresión o con un logit. Lo vimos, Cristóbal. Hicimos varios ejercicios de regresión lineal múltiple.
Eso no aplica para Logit. Lo que usted me está Ya, preguntando eso era una de mis aplica dudas. para regresión No aplica para lineal Logit, solo para múltiple. Regres. Así es. ¿Belén? Profesor, el formato de la prueba, ¿cómo va a ser? Porque si vamos a ver los supuestos de multicolonidad y lo que va a pedir, hay que hacerlo con Predict, o sea, en Stata, hay que sacarle pantallazo y adjuntarlo a algún Word, y A dando la ver, explicación. voy a repetir. Ustedes no van a usar ninguna base de datos. En la prueba van a estar todas las salidas de Stata y ustedes van a tener que interpretar y escribir de vuelta la interpretación y los comentarios. Ya. Ustedes van a ver la salida, los cuadros de Stata, el resultado de los test y van a tener que decir es significativo, se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, es homoceástico o no es homoceástico, hay multicolinealidad, no hay multicolinealidad y todo de acuerdo a la interpretación que ustedes hagan de la salida que yo mismo les voy a dar. Ya. ¿Y mañana va a haber ayudantía? No hay ayudante, no hay ayudante. Ya, entonces lo que podemos hacer es que ya, en primera instancia yo me comprometo a hacerle la ayudantía mañana, pero si se presenta cualquier inconveniente les voy a avisar antes, pero en principio a las 10:20 nos juntaríamos. Ok, profe. Ya, ¿Ya? profe, gracias. Gracias, ¿Pueden? profe. Sí, sí se puede. Ya, en principio es ahora a las 10:20. Cualquier problema que tuviese, le aviso antes, pero como les digo, no hay ayudante, no hay. Profesor, yo tengo Ya, problemas yo por para mi parte mañana. no. Ya ves, después ve la clase grabada o se la consigo con algún compañero. Ya, ok. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, La primera parte de la prueba sigue siendo que consiste en un set de 8 o 10 verdes y falsos que hay que responder cierta cantidad, ¿no? sí. Ya, profe, gracias. La segunda va a ser regresión lineal, tercera seguramente máxima verosimilitud y la cuarta regresión logística. De esas tres, ustedes eligen responder dos, es decir, van a poder dejar una fuera. Y de la primera pregunta, eligen responder 4 o 5 de las 8 o 10 que vamos a hacer. ¿Bien? Sí, gracias, profe. Profesor, Entonces mañana a las 10:20 en principio. profe, ¿Sí? le quería hacer una pregunta, pero que no atañe a ninguno de mis compañeros. ¿Ya? Entonces, no sé si quiere dejar de grabar para que no quede, porque es como un tema aparte mío. Como usted quiera. Eh, Como usted quiera. o sea, yo creo que a ninguno de mis compañeros le interesa como la situación mía. O sea, como que para que no quede en registro de la clase. Bueno, entonces vamos a cortar acá la grabación si no hay más preguntas del resto.